visto la película 127 horas? ¿Alguien ha visto esa película? 127 horas. Bueno, esta película, para aquellos que no han visto, está basado en la vida real, ¿ya? Trata acerca de la historia de Aaron Ralston. Aaron Ralston. Aaron era un joven que le gustaba hacer alpinismo. Él trepaba montañas. Un día, él ha hecho lo que él siempre hacía, trepar montañas, pero lo ha hecho completamente solo. Ahora, ese día, hermanos, ha pasado algo que no le ha pasado nunca. Una roca, hermanos, en la montaña ha aplastado su brazo. Se ha quedado atorado en la montaña, en lo alto. Ahora, este hombre estaba sumamente desesperado. Ese lugar era frío, ese lugar estaba desierto. El hambre se sentía. ¿Por qué? Porque este hombre, hermanos, Aaron, ha estado 5 días atorado con el brazo entre rocas. Hermanos, 5 días. Ese brazo que había sido aplastado, hermanos, se estaba infectando, se estaba pudriendo. Ahora, hermanos, aquí viene lo absurdo. Aarón sabía que si dejaba más días su brazo ahí, él iba a morir. Y su cuerpo se estaba pudriendo. El mal olor ya le estaba afectando. Por eso Aarón va a tomar una decisión, hermanos, muy dolorosa. Aarón va a amputar su brazo. Él saca una navaja sin filo y empieza a cortarse el brazo. Es duro. Hermanos, Aarón ha tomado esta decisión para poder vivir. Aarón ha tenido que amputarse el brazo para poder volver a casa. Si nosotros nos vamos a la vida espiritual, mis hermanos, ocurre exactamente lo mismo. Nosotros nacemos atrapados con el pecado, hermanos. Y el pecado hace que nuestras almas se pudran. Y para no terminar en el infierno, mis hermanos, necesitamos un corte, necesitamos una amputación de emergencia. Por eso, el título del sermón, hermanos, es una amputación necesaria. Vamos a estudiar en esta mañana 2 capítulos. Es extenso la lectura, pero es necesario leerlo, hermanos. Ahora, recordemos un poco lo que hemos visto en el anterior sermón de Esdras. Esdras está festejando, ¿recuerdan? Esdras había llegado con todo lo que el rey le había enviado. Tenía oro, tenía riquezas. Habían pedido que el Señor los cuide en el desierto. Y el Señor ha escuchado sus oraciones. Ellos han llegado a Jerusalén y han llegado con todo el oro. Estaba completo. La bondadosa mano de Dios había cuidado de sus hijos. Ahora, hasta ahí, mis hermanos, parecía el final feliz, la historia más feliz que se puede relatar. Pero lastimosamente no termina ahí la historia en el libro de Esdras, porque hoy vamos a ver, hermanos, que pocos días después los líderes han recibido noticias terribles. El pueblo de Dios se había escondido pecados en su corazón. Habían traicionado a Dios por la espalda. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Un pueblo que estaba atrapado por la roca del pecado. Esa roca los estaba destruyendo. Ahora, frente a esa emergencia, la palabra de Dios nos da una orden, hermanos. No solamente a los judíos, sino a nosotros en esta mañana. ¿Cuál es el mensaje de estos 2 capítulos que vamos a estudiar? El mensaje, hermanos, para ustedes es que debemos cortar el pecado de raíz. Ese es el mensaje. Si algo nos dice el capítulo 9 y 10 de Esdras es: corten el pecado de raíz, hermanos. Corten el pecado de raíz. Vamos a ver en este sermón 2 pasos
para que podamos cortar el pecado de raíz. El primer paso, mis hermanos, es la confesión. La confesión. Ahí en sus boletines está el primer punto, la confesión. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 15. Todos de pie. Esdras capítulo 9, versos 1 al 15. Y ya saben cómo leemos, ¿no? Ustedes van a dar lectura al verso 1, yo el verso 2, y así hasta el verso 15. Ya todos de pie. Esdras capítulo 9, versículos 1 al 15. Eso, muy bien. Ayuden a su vecino a encontrar el pasaje. Esdras capítulo 9, versículos 1 al 15. Ustedes comienzan con el verso 1, ¿ya? A la cuenta de 3, mis hermanos. Esdras capítulo 9, versículo 1. A las 1, a las 2 y a las 3. Los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amoreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando vi esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el velo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi mano, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y con nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos más en nuestra servidumbre, no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus vidas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Tú recibiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda que es causa de la injusticia de los pueblos
de aquellos por las abominaciones de la Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedaras remanente ni quien se escape? Dios de Israel, eres justo, eres lo que hemos quedado un remanente que has sacado como en ese día. Venos aquí delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y guarden pulmón para el capítulo 10. Bueno, mis hermanos, en este capítulo los líderes van donde Esdras y le cuentan lo que estaba pasando, hermanos. Los líderes, los sacerdotes, los levitas, el pueblo de Dios, mis hermanos, se había casado con mujeres idólatras, mujeres de pueblos paganos. Y la palabra dice, el linaje santo de Dios se había corrompido, hermanos. Se estaba totalmente pudriendo con toda la idolatría de los otros pueblos. Hermanos, lo que estaba pasando es terrible. Miren la reacción de Esdras, miren el verso 3. En el verso 3, miren lo que dice Esdras. Cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Hermanos, Esdras no está minimizando el pecado. Él sabe que lo que ha hecho el pueblo de Dios es terrible, hermanos. Esdras está horrorizado con lo que ha pasado, hermanos. Ellos habían escupido la santidad de Dios. Por eso es que él rompe su ropa, se arranca el cabello y la barba a jalones, hermanos. Esdras está horrorizado con lo que el pueblo de Dios había hecho. Miren el verso 6. Esdras cae de rodillas. Él dice, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Nuestro pecado es mucho. Esdras está confesando los pecados. Y miren que él no dice los pecados de ellos. Esdras sabe que es parte del pueblo, hermanos. Cuando uno de aquí peca, sufre, todos sufrimos con él. Todos recibimos la consecuencia del pecado de uno de aquí, hermanos. Y Esdras lo sabe. Él está horrorizado con lo que el pueblo había hecho. ¿Quiénes conocen a Agustín de Hipona? Era un gran teólogo, Agustín de Hipona. Él ha escrito un libro, se llama Confesiones. En ese libro, hermanos, Confesiones, Agustín escribe algo que había hecho de niño, ¿no? Él dice que, mal influenciado por sus amigos, Agustín de Hipona había robado unas peras de su vecino. Había agarrado el árbol de peras y había arrancado unas cuantas peras. Ahora, él escribe en su libro, dice, yo no necesitaba esas peras. Yo tenía mejores peras en mi casa, más ricas, más sabrosas. Yo solamente he robado porque amaba pecar. Y se sentía mal en el libro. Hermanos, él confiesa el dolor que ha sentido por haber robado esas peras. No tenía necesidad. A él le sobraban las peras en casa.
Es más, dice que esas peras que has robado, ni siquiera él ha comido, se las has arrojado, dice, a los cerdos. Solamente has robado, hermanos, porque quería pecar nada más. Ahora, hermanos, Agustín, cuando escribe estas palabras en su libro, realmente está entendiendo, hermanos, cuán fuerte ha sido su pecado. Él ha entendido que su alma estaba podrida para satisfacerse en pecado. Ahora, hermanos, si nosotros le contamos esta historia a algún cristiano nuevo, a algún creyente moderno, va a decir, qué exagerado este Agustín. Ay, pastor, no, este hombre se ha pasado, solo son unas peras. Agustín era un niño. Robar 2 peras no vuelve pobre a nadie, ¿no ven? Y muchas veces nosotros, hermanos, tratamos de esa manera a Dios, minimizamos nuestros pecados, porque nuestra conciencia está adormecido por el pecado, hermanos. Entonces, cuando alguien se falta un domingo, pastor, solamente era un domingo, tanto show, tanto me llamas, tanto escriben. Solamente he llegado tarde, pastor, ¿qué te has? No había auto. ¿No ven? No es para tanto. Hermano, no es una exageración. No exageramos, hermanos, cuando tú no abres la Biblia, es terrible. Estás cometiendo traición contra tu Salvador cuando tú no oras en tu casa. Eso es un grave pecado cuando tratas mal a tu esposa. Pero uno puede decir, no, todos, pero tratan mal a su esposa. Falso, hermanos, eso es pecado. Cuando no te comprometes en la iglesia, eso es pecado. No es una exageración, mis hermanos. Si solamente vienes a servirte de la iglesia y no a servir, hermano, estás pecando. Porque el Señor te ha dado dones, te ha dado talentos para su servicio. Entonces, hermano, no es un descuido, no es que no sabías, no es una exageración. Es rebeldía, hermanos, contra tu Creador. Y miren lo que dice Esdras, hermanos, le va a poner nombre a este pecado. El verso 10 dice Esdras, hemos abandonado tus mandamientos, dice. Hermanos, eso es abandono. Cuando tú pecas contra el Señor, es despreciar a Dios, al Dios que te ha salvado. Eso es cuando tú cometes pecado. Ahora, hermanos, muchos estamos tan ciegos, hermano, que cuando hablamos de nuestros pecados, a veces hasta nos da risa, hermanos. A veces contamos nuestro testimonio y contamos cuán pecadores éramos y lo hacemos como si fuera un trofeo haber pecado tanto. No nos duele, no lloramos cuando hablamos de nuestros pecados. Eso quiere decir que nuestro corazón está adormecido, hermanos, porque la confesión verdadera, hermanos, duele. Duele porque reconoces cuánto realmente has ofendido a tu Salvador. Duele, mis hermanos. Te tiene que horrorizar, hermanos, tu pecado. Tienes que, hermanos, alarmarte. Tienes que estar horrorizado cuando tú cambias. Cuando tú cambias, mis hermanos, la gloria de Dios por tu pecado, por las basuras de este mundo. Hermanos, algo que necesitamos cultivar es dolor por el pecado. Dolor por el pecado, hermanos. ¿Cuándo ha sido, mi hermano, la última vez que tú has llorado por tu pecado? ¿Cómo confiesas tus pecados? Muchos lo confiesan sonriendo. ¿Te duele cuando pecas, mi hermano? ¿Te duele cuando tú ofendes el nombre del Señor? Hermanos, es bueno confesar y es bueno llorar por nuestro pecado, pero eso solo es el principio, hermanos, para cortar el pecado de raíz. No solamente es confesar. Vamos a ver ahora un segundo paso que debemos hacer. Hemos visto la confesión, hermanos, y ahora vamos a ver el arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 44, capítulo 10. Esdras, capítulo 10. Ustedes empiezan con el verso 1 y yo con el 2. A la cuenta de 3.
A las 1, todos de pie, Esdras capítulo 10. Respiren hondo, es una lectura larga, pero bien necesaria. 2, 3, verso 1. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que destruiremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo del Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque está en tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se llamó Esdras y juramento a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, que había conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Ha ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Y que él que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres que estaban en Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se llenó todo el pueblo en la casa de Dios, temblando por motivo de aquel asunto, a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, gloria a Dios de nuestros padres, y a la voluntad, y apartados de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo que escuchó que él Dios, y no debe estar en la calle, y la obra es de un día y de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Israel, y Azías, hijo de Tikvas, me opusieron a eso. Y los levitas, Mesulam y Zabetai, y Esaías. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos, por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras,
el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. De los hijos de Imer, Anani y Zebadías. De los hijos de Pasur, Elionenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabat y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabat, Simei, de los cantores, Eliasib, y el de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Balos, Samía, Esías, Matías, Benjamín, Eleazar, Matías y Benjamín. De los hijos de Lam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Sam, Elionai, Elías, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa. De los hijos de Bebai, Jonahán, Hananías, Sabai y Adlai. De los hijos de Bani, Mesula, Malú, Adaya, Rasum, Selah y Ramón. De los hijos de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaía, Masías, Matanías, Besalel, Binui y Manasés. De los hijos de David, Eliezer, Isaías, Matías, Ananías, Simeón. Benjamín, Malú y Semarías. De los hijos de Azú, Adonai, Adonai, Sabá, Ebenezer, Edenai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel. Benaía, Elías, Elecui. Banías, Meremot, Eliasib. Matanías, Matenai, Matzai. Bani, Binui, Simei. Serenías, Natán, Adaía. Magnadebai, Sasai, Sarai. Azarel, Serenías, Semarías, Salum, Amarías y José. de los hijos de Primo, Miguel, Matanías, Sabá, Serina, Adón, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Pueden tomar asiento por poco y decimos Hakuna Matata, ¿no? Allí hay muchos nombres para elegir si es que un día tienen que poner nombre a sus hijos. Tal vez yo busque uno de esos. Hay muchos nombres, algunos muy difíciles de pronunciar. Bueno, hemos entrado al último capítulo del libro de Esdras, hermanos. Ahora, Esdras y Nehemías, hermanos, era un solo libro. Ya en nuestras Biblias, en nuestro canon está dividido, pero siempre el pueblo judío lo maneja un solo libro, el libro de Esdras. Por eso es que el próximo sermón vamos a hablar de Nehemías, vamos a continuar con esta serie. Bueno, hermanos, aquí vemos que mientras Esdras estaba orando, hermanos, y estaba llorando por el pecado que habían cometido el pueblo, dice que se han acercado a él una gran multitud. En esa multitud estaban hombres, mujeres, niños, y dice que estaban llorando alrededor de Esdras. Ahora, se acerca un hombre, ¿qué se llama? Secanías. Él toma la palabra y dice lo siguiente, hermanos. Dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras. Ahora, y no solamente reconoce su pecado. Ahora, hermanos, este hombre va a tomar una decisión, va a lanzar una propuesta. Y él dice, ahora pues,
hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. Hermanos, aquí no se duerman, presten atención, hermanos, porque quiero evitar malos entendidos, ¿ya? Debemos evitar malinterpretar la Biblia. Cuidado saliendo de aquí, ustedes digan, mi esposo es medio hereje, no lee la Biblia, no ama al Señor, yo me divorcio, lo voy a despachar con mis hijos también, así. No está hablando de eso el texto, hermanos. Dios no da a nadie, escúcheme bien, hermanos, Dios no da a nadie permiso para divorciarse. Dios aborrece el divorcio, hermanos. Aborrece. 1000 veces no lo acepta, hermanos. ¿Ya? Para el Señor, hermanos, es horrible el divorcio. En el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo habla acerca de este tema y dice que si tú llegas al Evangelio y estás casado con una persona que no ama al Señor, que es inconversa, tú lo debes amar, dice. Y debes tratar de predicarle con el ejemplo, mostrando respeto, viviendo en santidad para poder ganar su alma, dice. ¿Ven? Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué ha pasado aquí, mis hermanos? Aquí el caso es totalmente diferente, hermanos. Lo que pasa en el libro de Esdras es, hermanos, una parte única del pasaje, hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el pueblo de los judíos habían vuelto a Jerusalén y era una pequeña cantidad, hermanos. Ahora, esta pequeña cantidad dice que ya se estaba metiendo con mujeres paganas y eso estaba prohibido hacer. Ahora, no hubiera pasado nada si eran muchos, el Señor hubiera castigado a todos ellos, pero aquí, hermanos, eran poco el número de judíos y esto estaba, hermanos, poniendo en riesgo la llegada del Mesías, del Salvador, que ellos estaban esperando. Hermanos, si el linaje santo, hermanos, del Mesías se mezclaba, en este momento todos estaríamos en el infierno, hermanos. No habría Salvador, no habría Mesías. Por eso la decisión ha sido tan importante que han tomado. Era una medida desesperada para una situación desesperada. Era amputar el brazo, hermanos. Tenían que amputar el brazo para no dejar que todo el pueblo muriera, hermanos. Eso es lo que está pasando en el pasaje. Todo el pueblo se había reunido, vayan al verso 9, y dice que ellos estaban temblando de miedo. Ellos tenían miedo al Señor, sabían lo que habían hecho. Por eso, hermanos, ellos toman esta decisión para cortar el mal de raíz, para cortar el pecado de raíz. Por eso, hermanos, es importante recordar que, hermanos, el arrepentimiento no solamente es llorar, hermanos. El arrepentimiento verdadero es cambiar. De nada sirve que llores, mi hermano, semana tras semana si tú no cambies. De nada. El arrepentimiento verdadero es, ya no lo voy a hacer. Voy a tomar decisiones serias. Es levantarte, estás orando de rodillas, has llorado de rodillas, ahora me levanto y yo tomo decisiones. Manos a la obra. El que robó, ¿qué debe hacer? Debe devolver lo que ha robado. El mentiroso, ¿qué debe hacer? Debe confesar la verdad. Eso, mis hermanos, es arrepentimiento. El que ha cometido adulterio, hermanos, debe romper esa relación. Eso es un verdadero arrepentimiento, hermanos. Es hacer, es actuar, hermanos. No es quedarse de brazos cruzados. Otro libro, a los que les gusta leer, hay un libro que se llama Radical, de David Platt. Radical, así titula el libro. En el libro, hermanos, David Platt nos dice que el cristianismo ha sido totalmente distorsionado actualmente, hermanos. Porque muchos dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. Viven un evangelio hecho a su medida. Les gusta decir que Dios los ha salvado, pero no les gusta vivir en santidad, hermanos. No les gusta soltar sus pecados favoritos. Por eso es que David Platt, en su libro, hermanos, Radical, exhorta a los hermanos a que empiecen a dejar ese cristianismo de juguete.
ese falso cristianismo y empiecen a ser radicales, que empiecen a amar al Señor, cueste lo que cueste, hermanos. Ese es el llamado, hermanos, ser radicales, hermanos, es sacar el cuchillo de la palabra de Dios, hermanos, y cortar el pecado de raíz. Hermanos, estamos llamados a cortar las relaciones que te alejan del Señor. Tú estás llamado, mi hermano, a cortar esas relaciones que están destruyendo tu matrimonio. Tú estás llamado a cortar con ese pecado oculto. Hermanos, la palabra de Dios nos llama a ser radicales. Cortar esas aplicaciones que te hacen ver cosas que al Señor no le agradan, que te hacen perder el tiempo. Hermanos, eso es el cristianismo verdadero. Es cortar ese trabajo que te aparta del Señor, que impide que hagas tus devocionales, que impide que tú ores o que pases tiempo con tu familia. Hermanos, el cristianismo verdadero, hermanos, consiste en poner a Dios en el trono. Lo demás es un cristianismo de juguete. No puedes vivir con un pie en el mundo, mi hermano, y un pie en la iglesia, porque todo tu cuerpo, toda tu alma se va a podrir. Hermanos, hay que ser radicales, no podemos jugar con el pecado. No lo puedes dejar para mañana, mi hermano. Hay que tomar decisiones ya, hermanos. ¿Qué es lo que te aleja del Señor? ¿Qué es lo que no le agrada al Señor? Hay muchos cristianos que han tenido que renunciar a su profesión porque cantaban canciones para el mundo, viendo personas emborracharse, irse al infierno. Y han tenido que dejar esa profesión por amor al Señor. Hay personas que han tenido que renunciar a amistades que los apartaban del Señor. Han tenido que cortar relaciones yugo desigual porque aman al Señor, hermanos. Eso es ser radicales, hermanos. Tomar decisiones. No podemos jugar, hermanos, a ser cristianos tibios. Ahora vemos ahí, hermanos, una gran lista, ¿no ven? ¿A quién ha contado cuántos nombres son? Son más de 100 nombres los que hemos leído, mis hermanos. Más de 100 nombres que realmente se han rendido, hermanos, han decidido amputar el pecado de sus vidas. Esta lista, hermanos, de hombres está registrado aquí. Los podemos leer. Miren, ahí dice Bani, Mesulam, Benaía. Todos ellos han decidido cortar el pecado de raíz, amputar el pecado de su vida. Hermanos, es mejor, es 1000 veces mejor, mi hermano, ser recordado como un cristiano que ha peleado con su pecado hasta sangrar, hermanos, que como un rebelde cobarde que jamás ha querido soltar su pecado. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Cómo vas a ser conocido tú, mi hermano? Como aquella persona que no ha querido soltar su pecado hasta el final de sus días. O como que alguien que ha tomado la decisión radical de arrancar ese pecado de su vida. Y si hay algo que te está alejando del Señor, hoy es momento de ser radical, mi hermano. Hoy es momento de arrepentirte de verdad. Arrepentimiento es cambiar, mi hermano. ¿Qué te aleja del Señor? Toma esa decisión, corta ese pecado. Te está haciendo que te pudras. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, se han totalmente perdido por no querer soltar su pecado? ¿Cuántos vemos personas que están viviendo un infierno en el matrimonio por no soltar su yugo desigual? ¿Cuántas personas desperdiciando sus dones y talentos solamente por un poco más de dinero, o fama, o placer? Hermanos, la palabra de Dios es clara. Debemos cortar el pecado de raíz, hermanos. Debemos confesar, sí, pero también debemos arrepentirnos, tomando decisiones, mis hermanos. ¿Recuerdan a Aarón? Aarón, ese hombre que estaba atrapado en la montaña, ha cortado su brazo, hermanos. Para él era muy doloroso hacer eso. Ahora, espiritualmente hablando, hermanos, para nosotros es imposible hacer eso. No podemos amputarnos el pecado, hermanos. No podemos nosotros. Necesitamos a Cristo, hermanos, para eso. Necesitamos la ayuda de Dios, hermanos. Necesitamos ir al Nuevo Testamento
y ver a nuestro Señor Jesucristo amputarse no solamente el brazo, hermanos. Él realmente ha entregado su vida entera, hermanos, por amor a nosotros. Miren lo que dice en Gálatas, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hermanos, Cristo se ha hecho maldición por amor a nosotros. Él ha sido cortado, hermanos. Él ha sido separado. Él ha sido abandonado por su Padre en la cruz. Hermanos, Cristo ha sufrido por nosotros para que el pecado no nos pudra, para poder perdonarnos. Hermanos, el Hijo de Dios ha sido aplastado por amor a ti. Hermanos, el Hijo de Dios ha recibido la ira de su Padre por amor a ti. ¿Cómo es posible que sigas jugando con el pecado que lo mató? ¿Cómo es posible que no quieras soltar eso que te lastima, eso que te aleja de tu Salvador, de la única persona que te ama de verdad? Hermanos, corten el pecado de raíz. Confiesen sus pecados. No pongan excusa, hermanos. Que realmente te duela haber ofendido a tu Salvador. Sé radical, mi hermano. Toma decisiones que realmente te aparten del pecado. Levántate, mi hermanos. Salgamos a cumplir la gran comisión. Ahí debemos estar ocupados, hermanos, en presumir a nuestro Salvador a las personas que están afuera. Y si tú no eres cristiano, tu alma está atrapada, no por una roca, está atrapada por el pecado, y tu alma está podrida y está condenada al infierno. Y no hay salida. No puedes sacar una navaja y cortarte el pecado. No puedes amputarte nada. Necesitas nacer de nuevo. Es la única salida, mi hermano. Si el Señor te ha traído a este lugar, es con ese propósito, salvar tu alma. Él no quiere que tu corazón se pudra. Así que, mi hermano, yo te animo y te exhorto a que realmente entregues tu vida al Señor, que te arrepientas de tus pecados. Pon tu fe en Cristo. Cristo te va a dar vida eterna. Cristo te va a hacer nueva criatura. Hermanos, no se acostumbren al pecado. No sigan por el pecado. Realmente que les duela, hermanos. Cultivemos un corazón que se horroriza por el pecado, no que lo disfruta. Al ver las redes sociales, muchos nos hemos adormecido en cuanto al pecado. Pero es momento, hermanos, de cortar eso. Solo Dios puede hacer eso. Por eso, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y le vamos a pedir eso al Señor. Vamos a pedirle perdón por haber minimizado el pecado en nuestra